al libro de Génesis, donde estaba la lectura bíblica, Génesis capítulo 12. Quiero leer un solo versículo esta mañana, el versículo 10. Ya ustedes tienen una idea de todo el pasaje, qué es lo que está pasando, y quiero limitarme a leer el versículo 10 nada más ahora. Génesis capítulo 12, versículo 10. Quiero hablarle esta mañana, hermanos, basado en la vida y en la experiencia de Abraham. Quiero hablarle de un cristiano fuera de la voluntad de Dios. Génesis 12, 10. Dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Señor, queremos esta mañana llegar ante ti para rogar tu bendición por este mensaje, esta meditación, este tiempo, Señor, que vamos a ocuparnos de la Biblia. Bendice la vida de cada uno de tus hijos que está esta mañana aquí en tu casa. Señor, que podamos ser conscientes de la importancia que tiene para ti el que tus hijos nos mantengamos dentro de tu voluntad. La importancia, Señor, que tiene el que tus hijos nos mantengamos caminando en obediencia a tus propósitos. Bendícenos, Señor, esta mañana, y desde ya te ruego que nos ayudes a ser cuidadosos y vigilantes para no salirnos de tu voluntad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Si hay algo que es fácil hacer, hermanos, para ustedes y para mí, es salirnos de la voluntad de Dios. Quizá no regresar al mundo, pero salirnos de la voluntad de Dios. Encontrarnos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Aun cuando así parezcan buenas las cosas que pudiéramos estar haciendo. Cuando estaba leyendo esto, venía a mi mente cuando Pablo quiere ir a Asia y predicar la palabra. Y dice la Biblia que le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Supongamos que Pablo se hubiera ido finalmente, después de todo. Él está consciente que el Espíritu Santo no quiere, no me está dejando que yo vaya y descienda a Asia para predicar la palabra. Entiendo que esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué de malo hay en que yo vaya a Asia y predique la palabra de Dios? Yo voy a ir a Asia y predicar. Hermanos, en ese instante, por muy bueno que sea lo que Pablo va a hacer a Asia, si hubiera estado saliendo de la voluntad de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Y Pablo podía decir: Pablo, estás fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo si estoy predicando la palabra de Dios? Sí, pero no lo estás haciendo donde Dios quiere que lo hagas. El Espíritu Santo te está prohibiendo ir a Asia, es porque la voluntad de Él es otra para ti. Es otro lugar, quizás con mejores resultados. Hermanos, es fácil para el cristiano salirse de la voluntad de Dios y muy probablemente creer estar en la voluntad de Dios. ¿Cuánto discernimiento necesita el cristiano para entender diariamente si estoy en la voluntad de Dios o estoy afuera de la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando en esa voluntad de Dios o ya di un paso afuera de la voluntad de Dios? No regresé al mundo. Si usted se da cuenta, y le voy a adelantar esto, si se da cuenta, Abraham no volvió a Ur. Estaba cerca todavía. Él está comenzando su viaje, su caminar con Dios, pero él no regresó a Ur. Gracias por apagar el celular, hermanos. Pero se salió de la voluntad de Dios. Y quiero que tenga eso en mente, hermanos. Quiero que piense esta mañana, pero de verdad que piense en la voluntad de Dios y su vida.
El hombre y la mujer que son conscientes de lo que ha venido a ser esa nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que busca es hacer la voluntad de Dios, es estar en la voluntad de Dios. Una de las cosas, hermanos, de las que escuchamos hablar es de la voluntad de Dios, aún antes de ser cristianos, antes de ser salvos, antes de conocer al Señor y caminar con Él como debe ser. Ya oímos hablar de la voluntad de Dios. Ya oímos hablar de propósitos que Él tiene para la vida de cada persona. Y cuando llegamos a conocer al Señor y llegamos a tener esa relación cercana con Él, qué emocionante es comenzar a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Una de las primeras cosas que Pablo preguntó al Señor fue eso: ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, ¿qué es tu voluntad? ¿A qué debo de someterme? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes para mí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Sin embargo, se hace fácil, hermanos, para nosotros terminar saliéndonos de la voluntad de Dios por una infinidad de razones, por descuidos, por no poner atención a la dirección de Dios, por desánimo. Es fácil para un desanimado salirse del camino de Dios, dejar ese camino en la voluntad de Dios y quizá no regresar al mundo, pero apartarse de la voluntad de Dios. Quizá por las circunstancias en la vida. Tenga presente esto, hermanos, que aún caminando en la voluntad de Dios, Dios no nos ha prometido jamás, ni aún en su voluntad, ausencia de problemas, circunstancias favorables, ausencia de dificultades. Nunca encontramos. Es más, en la Biblia encontramos que por lo regular, hermanos, gente que estaba en la voluntad de Dios es la gente que en ocasiones encontró más problemas que la gente que estaba fuera de la voluntad de Dios. Véalo, léalo. Y es gente que está obedeciendo al Señor, está sirviéndole a Dios, está escuchando la voz de Dios, está haciendo lo que Dios quiere que haga. No se está saliendo de su voluntad, no le está desobedeciendo a Dios, no está haciendo cosas que no debe en su vida. Y muchas veces en la Biblia es la gente que más problemas y dificultades ha tenido. Pero qué fácil es desviarse de la voluntad de Dios por las circunstancias, por molestias. Qué fácil ha sido para muchos cristianos abandonar la voluntad de Dios, salirse de ese marco perfecto de la voluntad de Dios, simplemente por molestias. Hermanos, seamos sabios. Si algún día se molesta con alguien, por favor no se moleste con Dios. No hay que ser necio, hermano. Peléese conmigo si quiere, pero manténgase en la voluntad de Dios. No se desvíe de la voluntad de Dios por necesidades. Es fácil dejar la voluntad de Dios o simplemente porque queremos. Si yo no quiero caminar en la voluntad de Dios, me molesta estar haciendo la voluntad de Dios, así que me salgo de la voluntad de Dios. Hermanos, Dios ha comenzado nomasito en el capítulo 12 un nuevo trato. Dios ha comenzado una nueva relación. Dios deja a un lado el trato con la humanidad en general. Hasta el capítulo 11 de Génesis, Dios ha venido tratando con toda la raza humana, con todo el género humano. Pero en el capítulo 12, Dios comienza una relación con un solo individuo llamado Abraham. Dios comienza a darle indicaciones. Dios lo llama y le revela los planes que tiene para él. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué va a pasar entre tú y yo a partir de ahora?
Y Dios le hace promesas muy puntuales a Abraham. Lo llama y le hace promesas bien puntuales. Le dice que hará de él una gran nación. Esto, por supuesto, incluye la promesa de un hijo. Ellos no tienen hijos. Si voy a hacer de ti una gran nación, esa promesa trae consigo un hijo para ustedes como matrimonio. Luego Dios le promete que le bendecirá y engrandecerá su nombre. Esa es una promesa puntual que Dios estaba haciéndole a Abraham. Le promete que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Promesas puntuales, en una nueva relación, en un caminar nuevo para Abraham. Así que él ha comenzado esa relación con Dios. Y él ha comenzado, hermanos, esa relación de la mejor manera. Obedeciéndole, primero escuchando a Dios, obedeciéndole y creyéndole a Dios. Así comienza Abraham su relación con el Señor. Levántate y vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham escucha eso, obedece lo que escucha y le cree a Dios. Y él dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a bendecir y vas a ser bendición. Abraham le cree a Dios. Abraham había tenido una disposición de dejarlo todo muy pocas veces visto, hermanos. Él salió de su tierra, salió de su parentela, dispuesto a dejarlo todo por obedecerle a Dios. Así comienza una nueva relación. Así comienza un nuevo caminar entre Abraham y Dios. Pero aún así Abraham no era perfecto, como nadie lo es. Y esa imperfección, hermanos, es la que hizo que la vida de Abraham, y es muy probable que es la que ha hecho que ustedes y yo muchas veces tengamos momentos agradables y momentos desagradables. Tengamos aciertos y tengamos desaciertos en nuestra vida. Caminemos en la voluntad de Dios y seamos tentados a salirnos de la voluntad de Dios. Hay batalla. La Biblia dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Quédate en el camino. Dios dijo a Josué: no te apartes de ella, hablando de su palabra. Sé obediente cada día a su voluntad y a su palabra. Abraham entendía muy bien, hermanos, aquella nueva relación de su vida con el Dios creador, con el Dios verdadero. Él viene de adorar muchos dioses, él viene de conocer muchos dioses, él viene del seno de una familia muy pagana. Un día Josué tuvo que decir al pueblo: ustedes escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, allá de donde ustedes vienen, esos dioses a los que estaban acostumbrados a servirles. Eso es todo el conocimiento, hermanos, que Abraham tenía hasta aquel entonces. Acuérdense que viene de Ur de los Caldeos, Babilonia. Y ahora él está comenzando una nueva relación en su vida con el Dios creador y verdadero. Y él entiende perfectamente bien esa relación. Y una de las primeras cosas que Abraham hizo en su nueva relación con Dios y en su caminar con Dios fue edificar un altar en señal de comunión con él. En el capítulo 12, en los primeros versículos, está comenzando esa relación. Está comenzando ese caminar con Dios. En versículos 7 y 8 encontramos estas frases: y edificó allí un altar a Jehová. Versículo 8: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hermanos, hasta aquí todo va bien. En ese caminar con Dios, en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, en ese buscar de Dios. Abraham está en la voluntad de Dios, levantando este altar
Abraham estaba confirmando su fe en Dios, su comunión con Dios, sin importar las circunstancias que vendrían, sin importar lo que haya por delante. Allí es donde Abraham debió estar. Allí donde está este altar. Allí es donde debió quedarse. Debió permanecer en ese estado de comunión con Dios. Es cierto. Dios le había prometido bendecirle. Se lo dijo claro en los primeros versículos del capítulo 12. Pero no le había prometido ausencia de problemas. No le había prometido ausencia de necesidades. Dios dijo, te voy a bendecir. Pero no le dijo, te prometo que no vas a tener problemas. Te prometo que jamás vas a padecer necesidades. Esa promesa nunca la ha hecho Dios a nadie. Es más, Dios ha prometido todo lo contrario. Jesucristo prometió lo contrario. Él dijo, en el mundo, ¿qué dijo Jesús? Tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Van a haber dificultades, van a haber problemas. Ahora, eso no significa que van a haber aflicciones, no significa que no vas a tener mi bendición contigo. Y el que tengas mi bendición no significa que no vas a tener necesidades o aflicciones. Así que Dios había prometido a Abraham bendecirle, pero no le prometió ausencia de problemas. Y luego en el versículo 10, rapidito, hermanos, dice la Biblia, hubo entonces hambre en la tierra. Esto afectó a Abraham. Esto cambió la mentalidad de Abraham. Esto comenzó a hacer que Abraham pensara diferente. Esas circunstancias hicieron que Abraham le restara importancia al altar, a la comunión con Dios y a la presencia del Dios que le había llamado. Él fijó sus ojos en el hambre antes de fijar sus ojos en el Dios que le había llamado y en el Dios que le había prometido que te voy a bendecir. Voy a estar siempre contigo, vas a ser bendición. Hubo entonces hambre en la tierra. Esa fue la circunstancia que presionó en la vida de Abraham para salirse de la voluntad de Dios. Una circunstancia. Hermanos, sería interesante averiguar qué cantidad de estos creyentes esta mañana aquí están en la voluntad de Dios. Sería interesante poder determinar eso. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Eso me recuerda a Elimelech y su familia. ¿Por qué salieron de Belén para ir a Moab? Porque hubo hambre en la tierra. Circunstancias, hermanos, pueden sacar al creyente de la voluntad de Dios. Cuando fija sus ojos en las circunstancias y no en el Dios que ha prometido estar consigo. Abraham salió, vio el hambre, descendió a Egipto para morar allá. El hambre era grande en la tierra. Y en el instante que, presionado por las circunstancias, decide ir a Egipto, está saliéndose de la voluntad de Dios. En el momento que él comienza a hacer planes, a considerar su alrededor, a considerar las circunstancias, y él ve que la única alternativa es irme a Egipto. En ese preciso instante, Abraham estaba saliendo de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, las circunstancias han apartado al creyente de la voluntad de Dios? Las circunstancias pueden apartarle a usted y a mí de la voluntad de Dios.
Puede ser hambre, puede ser necesidades, puede ser problemas, puede ser desánimo, puede ser adversidad, puede ser cualquier cosa en nuestra vida. Sin embargo, un detalle interesante que le mencioné, a pesar de todo, es que Abraham no regresó a Ur. Él no dijo, mira, hay hambre aquí. Y la primera idea que se le vino a Abraham no fue Ur de los caldeos. Por lo menos se quedó en la orden que Dios le había dado. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Hermanos, ¿cuánto creyente no ha vuelto al mundo? Todavía está aquí, pero se ha salido de la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo, hermanos? Ese hermano agradecido debería estar conmigo, que no me he ido al mundo. ¿De veras? Como que yo soy el bendecido porque no te has ido al mundo, ¿eh? Gracias le debía dar a Dios que todavía estoy aquí. ¿Que yo? Ahora, es bien probable que todavía estás aquí. No te has ido al mundo, pero no estás en la voluntad de Dios tampoco. Eso es bien probable también. Abraham no regresó a Ur. Se salió de la voluntad de Dios, pero no volvió atrás. No volvió a su paganismo, no volvió a sus dioses, no volvió a sus costumbres antiguas, no volvió a su entorno social donde él había estado antes, no volvió a ponerse bajo las mismas influencias de las que había salido antes, no regresó allí, pero se salió de la voluntad de Dios, no volvió al punto del cual había salido. Las circunstancias pudieron haberle hecho regresar, pero no regresó. No regresó. Se apartó de la voluntad de Dios, salió del lugar que no debió haber salido y fue al lugar que nunca debió haber ido. Pero no volvió atrás. Descendió, dice la Biblia, a Egipto para morar allá. Es una lástima, hermanos. Pero cuánto creyente se ha salido de la voluntad de Dios para quedarse allí por el resto de su vida. Piénselo. Cuánto creyente, hermano, ha llegado a morirse afuera de la voluntad de Dios. Porque un día se salió de la voluntad de Dios y ahí se quedó para morar. Ahí le agarró la tarde, ahí murió en esas condiciones. Elimelec salió de Belén, se fue a Moab, se salió del lugar que debió quedarse. Más tarde, allá en Moab, Noemí escuchó que Dios había bendecido ¿qué? Su tierra, le había dado pan. Yo no sé qué pensamientos pasaban por la mente de Noemí. Si tan solo no nos hubiéramos venido, ¿qué hubiera pasado si no salimos de Belén? Ahora voy sin esposo, ahora voy sin hijos, ahora voy sola, ahora no voy con la alegría que salí, ahora voy con amargura. Qué pena cómo estoy regresando. Una cosa, hermanos, es salirse de la voluntad de Dios. Y una cosa es salir en ciertas condiciones de la voluntad de Dios. Y otra cosa muy diferente es regresar en condiciones tristes a la voluntad de Dios. Como le sucedió a Noemí. Ahora aquí está Abraham dejando la voluntad de Dios y descendiendo a Egipto, no solamente para ir y comprar pan y comprar comida y regresar, dice la Biblia, para morar allá, para hacer casa, para quedarse completamente fuera de la voluntad de Dios. Y usted sabe qué fácil se nos puede hacer a nosotros como humanos, hermano, adaptarnos a quedarnos viviendo afuera de la voluntad de Dios. Se nos hace bien fácil para ustedes y a mí salirnos de la voluntad de Dios y acomodarnos aquí y perder el tiempo aquí, perder esa comunión con Dios que nunca va a ser la misma si estuviera yo en la voluntad de Dios.
Egipto en la Biblia aparece como un sinónimo de los recursos humanos. Escúcheme esto, hermanos. Egipto aparece en la Biblia como sinónimo de los recursos humanos a los que el creyente con frecuencia acude dejando a Dios por un lado. Por alguna razón Egipto era atractivo, yo no sé. Mire, Abraham está saliendo de Ur. ¿Y por qué va a Egipto? ¿Quién le habló de Egipto? ¿Ha corrido la noticia que Egipto tiene comida, que hay alimento, que hay suficiente? Egipto tenía esa atracción. Y por esa razón Egipto ha sido un sinónimo, dije, de los recursos humanos a los cuales el creyente con frecuencia acude dejando a Dios por un lado. Cuando tengo problemas con Dios, cuando las cosas caminando con Dios no me van bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Egipto, sinónimo de recursos humanos, sinónimo de soluciones personales. Donde allá con Dios tengo problemas, pero en Egipto puedo resolver yo mis problemas. Hermanos, ¿cuántas veces creyentes se salen de la voluntad de Dios creyendo que aquí yo voy a arreglar las cosas? Porque en Egipto hay. ¿Me está siguiendo, hermanos? Eso era Egipto. Aparece como sinónimo además de eso. Y eso es lo que muy poca gente se da cuenta, por lo menos en la Biblia. Que Egipto también aparece como sinónimo de esclavitud, de opresión y dolor. Hermano, le voy a decir algo esta mañana. Egipto no da nada sin algo a cambio. No se olvide de eso, hermanos. Es igualito que el diablo. El diablo jamás da nada a cambio de nada. Dice, qué bien me está yendo. Sí, pero Egipto te la está cobrando. Egipto es sinónimo de esclavitud y de opresión y de dolor. Te da todo, te sientes bien, pero estás lejos de Dios. Te da todo, disfrutas lo que tienes abundancia, Dios te ha bendecido, pero estás afuera de la voluntad de Dios. No estás donde deberías de estar, no estás donde Dios quiere que estés. Dice, sí, pero tengo todo. ¿A cambio de eso? ¿A cambio de dejar la voluntad de Dios? ¿A cambio de arriesgar el futuro? Hermanos, con Dios las cosas podrán ir como sean, pero mi futuro está asegurado. Podrá estar dura la cosa, podrá haber crisis, podrá haber necesidad, podré no tener para comer, pero con Dios la cosa está segura, hermanos. Pero ¿cuánto creyente piensa diferente que eso? Dice, no, yo me voy para Egipto y ahí soluciono mis problemas y aquí estoy seguro. ¿Con quién? ¿Con lo material? ¿Con Faraón? ¿Que no te va a dar nada sin sacarte algo a cambio? ¿Recuerda al pueblo de Israel, hermanos? ¿Cómo añoraba Egipto? ¿Por qué Egipto? Si Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, después que Israel salió de Egipto, deseó con insistencia aquellos recursos. Recuerda cómo se quejaban en el camino. Ay, si tan solo Egipto. Ay, los pepinos, ay, los puerros, ay, esto. Por puros recursos humanos. Y no fijándose en el Dios verdadero. De no haber sido por Moisés, hermanos, escúcheme eso. De no haber sido por Moisés, Israel hubiera regresado a esos recursos humanos, dejando por un lado a Dios y la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? Sigan adelante. La voluntad mía, dice Dios, es la tierra prometida. Di a los hijos de Israel que marchen, dijo Dios, que sigan adelante. No se detengan, esa es mi voluntad. Pero ¿qué decía Israel? Volvamos a Egipto. Y hermanos, en la ceguera, fíjense qué necios somos los humanos. Porque en la ceguera
a la que nos lleva la desobediencia o la falta de visión, llegamos al punto de, no importa que esté con Faraón, pero voy a tener bendición. Hermano, se pierde, se distorsiona la apreciación de las cosas. Y llegamos a creer que Egipto es mejor con bendiciones que la voluntad de Dios con problemas. Miramos borroso. ¿Qué dijo Israel en algún momento? Mejor nos iba en Egipto. Hermano, usted y yo leemos la Biblia y entendemos que no les iba mejor. Es más, Dios dice, yo he visto su gemir, he oído sus lamentos, veo su sufrimiento, veo su dolor, veo cómo se quejan de la situación. Y luego más adelante el pueblo dice, en Egipto nos iba mejor, volvámonos a Egipto. Hermano, esa es una mente cerrada, es una cabeza vacía. Es una mente que ha perdido la visión de Dios y ha perdido el entendimiento de qué es la voluntad de Dios. Y todavía falta lo que le voy a decir. Israel está diciendo, mire, mejor no fuera si regresáramos a los recursos humanos, dejando por un lado a Dios y la voluntad de Dios, que se quede la voluntad de Dios, con tal que tengamos recursos. Escuche, Isaías capítulo 30, o si quiere buscarlo, búsquelo, hermano. Isaías capítulo 30. Versículo 2. Isaías capítulo 30, versículo 2. Ya lo tiene. Ay de los hijos, dice Isaías en el versículo 1, comienza de esa forma. Versículo 1, y él dice, ay de los hijos. Y hermanos, hace años yo aprendí por una predicación de alguien que ese ay significa, es sinónimo de lamento, de dolor. Ay de los hijos de Israel. Eso significa qué lástima por ellos, qué dolor por ellos. Ay de los hijos. Versículo 2, que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto. Y no han preguntado de mi boca. Mire, hermanos, escúcheme esto. ¿Cuánto creyente se aparta de la voluntad de Dios, deja la voluntad de Dios sin siquiera haber tomado 5 minutos de su vida para preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? Dice Dios que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, simplemente me dejaron, simplemente se apartaron de mi voluntad y no preguntaron de mi boca. Sabio era David, hermanos, cuando estaba frente a una batalla, llegaba a Dios y le decía, Señor, subimos, vamos a la batalla. Y usted sabe, en 2 ocasiones, una Dios dijo no, y en otra ocasión Dios dijo sí, suban. Pero cuánto creyente, hermanos, emprende cosas y toma decisiones y se aparta de la voluntad de Dios sin preguntarle a Dios, nada más porque yo creo que es así, nada más porque yo creo que así es la cosa, y no preguntan de mi boca. Dice, para fortalecerse con la fuerza de ¿quién? Hermano, mire, cuando el cristiano se entorpece, se entorpece. Cuando el cristiano pierde la cabeza, la pierde. Y quita los ojos de Dios y los pone en Faraón. Quita los ojos de la tierra prometida y lo pone en Egipto. Deja la tierra que fluye leche y miel por la tierra que da buenos pepinos. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Hermanos, ¿quién tiene más fuerza, Dios o Faraón? Dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Y qué hacemos usted y yo muchas veces?
Dejamos de fortalecernos en Dios por fortalecernos en Faraón. Y Faraón puede ser cualquier cosa que no sea Dios. Y luego dice, y poner su esperanza en la sombra ¿de quién? De Egipto. Hermano, ¿dónde están sus esperanzas? ¿Qué es lo que le sostiene? ¿Qué es lo que le alienta? ¿Qué es lo que le anima? ¿Cuál es la fuerza de su esperanza? ¿O la base de su esperanza? Oh, hermano, mi esperanza es mi fuerza, es mi vigor, es mi sabiduría, es mi entendimiento, es mi capacidad, son mis talentos, es lo que yo puedo hacer. Es mi trabajo, es mi empresa, es lo que me da, esa es mi esperanza. Pues le cuento, hermanos, muchas empresas han quebrado y a muchos empleados los han despedido. Lo que era tu esperanza, así de la noche a la mañana. Un día haces una trastada y el siguiente día no tienes trabajo. ¿Cierto o no? Y algunos de ustedes a lo mejor saben qué significa eso. Estás despedido. Tenemos que indemnizar a todos porque la empresa se declara en quiebra. Era tu esperanza. Dice el versículo: no han preguntado en mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón, versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará ¿en qué? En vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hermano, Dios está diciendo: ay de los hijos que descienden a Egipto, que ponen su esperanza en Egipto, en Faraón, porque el amparo en la sombra de Egipto se volverá confusión y la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Dice Dios: eso va a tronar un día de estos, eso no va a durar demasiado, eso va a terminar. Mira, más te valdría haberte quedado en la voluntad de Dios que ir detrás de algo que un día de esto va a tronar, se va a acabar. Tu fuerza se va a acabar un día, y en la fuerza que confías se va a acabar. Pero David dice: joven fui y he envejecido y no he visto viejo desamparado, justo desamparado. Esa es la bendición de Dios, esa es la promesa de Dios. Dice: no, pero yo dejo la voluntad de Dios ahora porque estoy joven, tengo fuerza, todavía me defiendo, todavía. Un día de esto vas a andar chochando. Y es más, a la edad de algunos de ustedes que están ya viejos, ni trabajo les dan. A mí todavía. Pero algunos de ustedes ya no pueden ir a tocar puerta, hermanos. Mejor quédate en la voluntad de Dios. Egipto va a tronar un día de estos, Faraón va a tronar un día de estos. Versículo 7, ahí mismo donde estamos, versículo 7: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará, ¿qué dice? Ayuda. Es Dios quien está diciendo eso, hermanos. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Más vale que te quedes en la voluntad de Dios, hermano. Busca la voluntad de Dios, quédate en la voluntad de Dios. No seas necio buscando salirte de la voluntad de Dios, porque tras de lo que vas saliéndote de la voluntad de Dios, un día de estos va a tronar. Tu esperanza se va a acabar y vas a añorar la voluntad de Dios. Allá en Moab, ¿qué oyó Noemí? Que Dios había bendecido a Belén. Dios había bendecido. No valía la pena salir de la voluntad de Dios para ir a Egipto. Dice Dios que Egipto no será el recurso suficiente ni el recurso permanente como ellos están pensando que va a ser. No va a ser así. Hermanos, ¿cuántas veces Dios trata de ayudarnos a entender? Mira, lo que estás pensando no va a ser como lo estás pensando. Egipto no es lo que tú piensas.
Mire, cuando un desobediente se sale de la voluntad de Dios, vive de ilusiones. ¿Recuerda qué decía el pueblo de Israel cuando querían a Saúl de rey? Queremos un rey que salga por nosotros, va a pelear nuestras batallas, nos va a dar victoria. Así queremos un rey. Así les hubiera gustado tener un rey, pero esa no fue la realidad. Y Dios quiso bajar a la tierra al pueblo de Israel. Y dice: Samuel, diles cómo les va a tratar. Bájalos de sus ilusiones. Haz que pongan los pies sobre la tierra. Porque, hermano, hay un montón de cristianos que se rebelan y se salen de la voluntad de Dios y se van bien ilusionados. Oh, me va a ir bien, va a ser fantástico, voy a hacer esto, voy a cambiar mi carro, voy a hacer casa, me voy a comprar ropa, yo voy a hacer tantas cosas. Mira, saliéndote de la voluntad de Dios no te lo garantizo. Dejando la voluntad de Dios para ir a Egipto no te lo garantizo. Y es bien probable que necesites que alguien te baje a la tierra y ponga los pies sobre la tierra y te diga: necio, esta noche, no tanto así, no, pero no sé por qué se me ocurrió eso, pero no va eso ahí. Pero que alguien te diga: necio, las cosas no son como las estás pensando, está muy ilusionado. Hermanos, escúcheme esto: ¿qué cuesta sacar a un ilusionado de sus ilusiones? Cuando un joven o una señorita se ilusiona y dice: este es el guapo, este es mi príncipe azul, como me gustan sus ojos, mira, un día ya ni va a ver. Hoy su pelo, como me encanta su pelo, así decía mi esposa, porque era colocho. Y miren, hoy es que y está lleno de ilusión. Cuando te comienza a patear, cambian las cosas. Ya no piensas igual cuando te tienes que meter bajo la cama porque las patadas te caen y los insultos y las humillaciones y la vergüenza. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero qué ilusionada estabas. ¿Quién te sacaba de tus ilusiones? Peleabas con quien intentaba sacarte de tus ilusiones. Hermano, yo he tratado con un montón de creyentes que se enojan cuando uno trata de sacarlos de sus ilusiones. Cuando uno trata de hacerle ver: hermano, estás saliéndote de la voluntad de Dios. Dios dice: Egipto no va a ser el recurso que piensas que va a ser. No es así. Vete si quieres a Egipto y come de sus hortalizas, come los buenos productos que da. Pero ¿quién te garantiza que la próxima temporada va a dar los mismos frutos? Mientras que conmigo, dice el Señor, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y aun cuando haya necesidades y haya problemas, todavía estoy, dice Dios. Todavía falta, hermanos. Muévase al capítulo 31 de Isaías. Capítulo 31 de Isaías. ¿Cómo comienza otra vez el versículo 1? Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen ¿en qué? En carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hermanos, un niñito de la clase de Emanuel entendería esto, pero adultos grandes y cabezones no entendemos eso, hermano. ¿Cierto o no? No lo entendemos. Ay de los que, mire, Dios está diciendo: siento compasión por los que salen de mi voluntad y se van a Egipto por ayuda y confían en sus caballos y ponen su esperanza en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Por allí debió haber comenzado. Eso es lo que debió haber comenzado, hermanos. Pero yo sé, ustedes y yo como humanos, lo primero que viene a nuestra mente no es Dios. Seamos honestos, hermano. No es Dios, no es la voluntad de Dios. Al final de cuentas llegamos al punto en el que la voluntad de Dios nos sale sobrando, hermano.
Es la verdad. Es la verdad. Sí, yo entiendo que esta es la voluntad de Dios, ¿pero qué? Así somos. Dice Dios, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová, porque eso es lo menos que consideramos. Ve al versículo 3. Versículo 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender, note eso, hermanos, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador. ¿Quién es el ayudador? Egipto, Faraón. Caerá el ayudador y caerá ¿quién? El ayudado. Los dos se van a ir igualito, dice Dios. Más te hubiera valido quedarte en mi voluntad. Más te hubiera valido quedarte conmigo, porque a la hora de la hora, cuando Dios extienda su mano y Dios haga su obra, va a caer el ayudador y va a caer el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Así funcionan las cosas, hermano, cuando un cristiano está fuera de la voluntad de Dios, o cuando un cristiano se sale de la voluntad de Dios. ¿Con cuántas ilusiones habrá salido un día Elimelec de Belén con su esposa y sus hijos? Aquí está difícil la cosa, mijo. Nos vamos a ir a Moab. Allá son buenas cosechas, es tiempo del trigo, hay tiempo de cebada, nos vamos a ir para allá. Y mi Noemicita, paciencia, mija. Llegamos a Moab y te compro zapatos y te compro ropa. Es más, vos te los vas a comprar, porque vas a comenzar a ganar, te aseguro. Allá las cosas están bien buenas y vos te las vas a comprar. Y mis hijos, a ustedes van a conseguir trabajo, y si no consiguen, yo les voy a dar, porque ya la cosa está buena. ¿Cuántas ilusiones habrá llevado en su mente Elimelec cuando dejó Belén para ir a Moab? ¿Y qué pasó a los pocos días? ¿Qué pasó a los pocos días? Sus ilusiones se murieron con él. Hermanos, ¿cuánto creyente ha dejado la voluntad de Dios lleno de ilusiones? Nos vamos a ir y vamos a hacer la iglesia que se espere, mi caminar con Dios que se aguante, la voluntad de Dios pongámosla un ratito por un lado y luego regresamos. ¿Habrá pensado Elimelec también? Pero cuando la cosa se comienza a poner buena, se quedaron allá. Y Abraham está pensando ir y morar allá. Bueno, nunca vale la pena salirse de la voluntad de Dios y dejar la voluntad de Dios por ir en busca de recursos que no son suficientes ni dan la satisfacción que pensamos como si la da el quedarse en la voluntad de Dios. ¿Sí me entendieron todo eso que dije, hermanos? No vale la pena. Nunca los recursos en esta tierra tras de los que vamos y por causa de los que nos salimos de la voluntad de Dios dan la satisfacción que da el quedarse en la voluntad de Dios. Quizás comiendo frijoles, pero feliz con Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo Moisés, no nos saques de este lugar. Yo prefiero aquí con tu voluntad que fuera de aquí y fuera de tu voluntad. Yo prefiero comer frijolitos con crema y chiltepe y qué ricos, que tener plata en la bolsa y un plato allí de lomito y luego ser un cristiano desgraciado. O vivir en mi casa como perros y gatos. Que tengo plata pero no estoy contento porque quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Y eso ya no me gusta. Y eso quiero cambiarlo. Nunca estás satisfecho. Nunca estás feliz con lo que tienes. Y no estoy hablando de conformismo tampoco. Pero lo que estoy diciendo es que nunca cosas dan la satisfacción que da el quedarse en la voluntad de Dios. ¿Cómo me hubiera encantado que los israelitas hubieran regresado a Egipto? Me hubiera encantado.
Y un día irlos a visitar y preguntarles, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me hubiera encantado oír qué decían. Dice, pues ya los pepinos no son iguales que los de hace años, los puerros tampoco, ya nos está yendo duro aquí. ¿Verdad que sí? El mayor anhelo y el mayor esfuerzo del creyente, hermanos, debería de ser estar en la voluntad de Dios, quedarse en la voluntad de Dios, aunque hay hambre en la tierra, aunque el hambre era grande en la tierra, pero más te valdría quedarte en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y note esto, hermanos, llegando a Egipto, lo primero que Abraham tuvo, ¿qué fueron? ¿Bendiciones o problemas? Problemas. Póngale atención a eso, hermano. Lo primero que Abraham encontró cuando llegó a Egipto fueron problemas, no bendiciones. Fueron problemas, no soluciones. Es más, ni se habla nada en ese pasaje de que solucionó su hambre, que allí sí comía los 3 tiempos al día y refaccionaba 2 veces al día, como ustedes están acostumbrados, ¿verdad? Refacción a las 10, tremendo almuerzo a las 12, refacción, bueno, el desayuno antes, refacción a las 3, 4 de la tarde, cafecito con panito, y a la cena otra vez. Si alguien no come 3 tiempos y refacciona 2 veces, hay hambre en la tierra, hermanos. Está dura la cosa. ¿Y por qué, hermano? Porque solo estamos comiendo 3 tiempos ahora, ya no refaccionamos. Para algunos eso está crítico, hermano. Ahora, la Biblia ni dice que Abraham cuando llegó a Egipto comió los 3 tiempos y tenía abundancia. No dice nada de solucionar su hambre. Nada de eso. Pero sí nos habla de los problemas que se encontró. Sí nos habla de las dificultades que había. Mire, hermanos, un cristiano nunca puede salirse de la voluntad de Dios, descender a Egipto y no tener problemas. Eso es matemáticas, hermano. 2 más 2 son 4. ¿Sí, verdad? Es que un día hice una cuenta, les digo, y la vez siguiente les iba a pedir perdón, pero ya no lo hice. Cuando hice la cuenta de aquella ancianita viuda que estuvo casada 7 años y luego enviudó 81 años, y luego de 81 más 7, no, me vacilé, hermanos, perdónenme. Ahora, hermanos, lo que estoy diciendo aquí, ahora, y quiero que sepan esto, no me di cuenta yo solito, nomás llegué a la casa y me cayeron encima, hermano. Esa tu cuenta que hiciste, no, hombre, ¿para qué? Ni te metas a andar haciendo sumas si no sabes matemática, porque me cayó una que no tiene idea, hermano. Pero 2 más 2 sí son 4, ¿verdad? Hermanos, eso no falla. Aunque usted quiera que sean 3, no son 3. Y aunque usted quiera que sean 5, no son 5, ni siquiera 2 o 4.5. ¿Qué estoy diciendo? Un cristiano nunca puede salirse de la voluntad de Dios, descender a Egipto y no tener problemas. Si eso le funciona a alguien, avíseme. Vamos a hablar con Dios y decirle que tiene problemas Dios. Y decirle que, Señor, alguien te está ganando. Porque alguien se salió de tu voluntad. Hablando de cristianos. Porque un no cristiano, hermano, se puede ir de la iglesia y le puede ir mejor que nunca. Ese es un no cristiano. Pero un cristiano jamás puede salirse de la voluntad de Dios, descender a Egipto e irle bien. Si conoce a alguien cristiano, avíseme. Porque de repente usted va a venir y dice, mano, yo conozco uno, pero de repente ese ni cristiano es. Pero hermano, eso no funciona.
Abraham comenzó, lo primero que Abraham comenzó cuando salió de donde estaba y descendió a Egipto, escuche, lo primero que Abraham comenzó a tener fue temor. Temor fue lo primero que comenzó a tener. Luego comenzó a tramar mentiras. Comenzó a decir a Sarai, mira, di que eres mi hermana. Porque aunque no lo crean, me estoy dando cuenta, de veras eres guapa, ¿verdad? Después de cuántos años de estar juntos. Hasta entrando en Egipto se fue a dar cuenta que era hermosa su esposa. Hermano, ya se dio cuenta que su esposa es guapa. Después de 40 años de casados. Un día la va a ver y dice, de veras, no me había dado cuenta que sí está bonita, ¿verdad? Abraham le dio miedo y dice, mira, ahora me doy cuenta que eres hermosa. Si entramos a Egipto, yo voy a tener problema si decimos que soy tu esposo. ¿Sabes qué? Mejor digamos que eres mi hermana. ¿Qué se puede esperar de un cristiano fuera de la voluntad de Dios sino mentiras, hermano? Sino tramar las cosas, hacer los andamiajes a pura mentira. Eso es afuera de la voluntad de Dios. No se puede explicar de otra forma estar afuera de la voluntad de Dios que mintiendo. Aparte de eso, puso en riesgo su vida. Él dijo, si decimos que eres mi esposa, me van a matar. Puso en riesgo su vida, puso en riesgo a su esposa, hermano. ¿A quién de ustedes se le ocurriría presentar a su esposa como su hermana delante de otros hombres? Y que comiencen a chulearle y a tirarle piropos y a decirle un montón de cosas, y usted aguantándosela por menso, porque dijo que era su hermana, no su esposa. Y cada vez que la chulea y le dicen cosas, mire dónde anda un cristiano fuera de la voluntad de Dios. Miren qué problemas está metido ya. Puso en riesgo su vida, puso en riesgo a su esposa, y si hubiera cargado hijos, hubiera puesto en riesgo también a sus hijos. Un cristiano que se sale de la voluntad de Dios, teniendo esposa y teniendo hijos, arriesga a su esposa y arriesga a sus hijos, hermano. Y todo va a caer sobre ti. Porque tu esposa te sigue, tus hijos te siguen, tu esposa te cree, tus hijos te creen, pero probablemente lo que ellos no logran ver es que tú te estás saliendo de la voluntad de Dios. Ellos no lo agarran, ellos no lo entienden. Es más, para los hijos mejor, si mi papi se sale de la voluntad de Dios y le va mejor, nos va a comprar buenos juguetes, eso les importa a ellos. ¿Sabe qué me decía Esteban cuando estaba chiquito? Cuando ya no le podía comprar los juguetes que le compraba cuando yo trabajaba en ventas y la cosa era buena. Premio si ganase el grado, premio si ganase el trimestre, premio para Navidad, premio para eso. Y cuando dejé el trabajo y me quedé con la iglesia, eso se acabó. ¿Y sabe qué me decía Esteban? Papi, ¿por qué no trabajas? Yo tenía que explicarle cada vez. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no buscas un trabajo? Porque a él lo que le importaba eran los premios, los regalos, no le importaba si yo estaba en la voluntad de Dios o no. Él lo que quería era tener cosas, que mi papi me compre, que me dé, y yo tener. Y luego cuando preguntaba, ¿y si gano el año, qué me vas a dar este año? Ya vamos a ver qué te damos. Ya la cosa era diferente, hermano. Pero nunca me he arrepentido de haber dejado el trabajo y estar aquí, hermano. Nunca. Dije nunca. Pregúnteme cómo me iba antes. De maravilla, hermanos. Plata en el banco. Vámonos a El Salvador porque es donde nomás nos íbamos. Hoy ya pudiera yo decir vámonos a Estados Unidos.
Pero antes vámonos al Salvador, vamos al Salvador y vamos al Salvador. Pero insatisfacción aquí, hermano. Puro miserable aquí. Hoy realizado. Tengo la plata que tenía, gano la plata que ganaba, no. No, jamás. Yo desde que dejé ese trabajo, hermanos, y me metí a lo que Dios quería que yo estuviera haciendo, yo sabía que jamás iba a volver a ganar en el mes lo que ganaba en ventas. Yo lo sabía muy bien. Qué fácil se nos hace acomodarnos afuera de la voluntad de Dios. Abraham encontró problemas, no bendiciones. Encontró soluciones, problemas, no soluciones. Eso encontró Abraham. Se nos hace tan fácil salirnos de la voluntad de Dios en momentos de necesidad, frente a circunstancias desfavorables. Y hermanos, constantemente deberíamos como cristianos estar chequeando si aún estoy en la voluntad de Dios. ¿Todavía no me he ido a Egipto? ¿Todavía estoy donde Dios quiere que esté? No queremos salir de su voluntad. Confiar en Dios. Decirle: Señor, no quiero salirme de tu voluntad. No quiero descender a Egipto. Señor, no quiero hacer eso. Aquel episodio de la vida de Abraham, fuera de su voluntad, fue muy desagradable, como lo es para todo creyente. Hermano, usted es cristiano, usted es creyente. Si se sale de la voluntad de Dios, no me venga a decir que le va bien. ¿Sí me escuchó? Anda de la patada, anda mal, anda rebelde, anda lejos de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Luego me encuentro con usted, le pregunto: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Y usted me dice: bien. No sea mentiroso, hermano. No hay cristiano sobre esta tierra que esté afuera de la voluntad de Dios y le esté yendo bien. Dije cristiano. Dije cristiano. Si usted está ahí sentadito pensando y dice: hermano, pero sí, yo soy cristiano y yo no ando en la voluntad de Dios. Es más, si usted supiera lo que ando haciendo, mire, me va. ¿Tendría valor de decírmelo en la cara? ¿Tendría valor de decírmelo hoy en la puerta ahí? Lo más seguro, yo te me quedaría viendo y te dijera: ¿sabes qué? Lo más seguro es que tú no eres creyente. Porque a ningún creyente se sale de la voluntad de Dios y le va de bendición. ¿Sí me están siguiendo? ¿O tienen miedo de decir amén a eso? Eso no hace juego con este libro y no hace juego con Dios. Quiero quedarme ahí esta mañana, hermano. Ese cuadro de Abraham bien puede ser el cuadro de un creyente que ha comenzado a caminar con Dios. Ha comenzado con ganas a servir al Señor, a obedecerle a Dios, a oír de Dios. Quiere oír, quiere obedecer, quiere saber. Y sin embargo, un día, al contemplar las circunstancias, al venir las necesidades, al venir las pruebas, al venir las adversidades, decide salirse de la voluntad de Dios e irse a Egipto. Me voy a Egipto. Vale notar que cuando Abraham desciende a Egipto, si usted sigue leyendo, hermano, y le busca a ese pasaje, escúcheme esto, usted va a notar que Abraham en Egipto, lo menos que edificó, ¿qué fue? Altar. Léalo. Ahí está. Lo menos que hizo fue edificar un altar.
Cuando un creyente se sale de la voluntad de Dios, medio comienza a hacer haciendo algo a nivel personal. Pero es muy probable que con el tiempo lo deje de hacer, porque Abraham ni lo hizo. Eso me dice que cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, está abandonando también la comunión con Dios. No hay altar. No puede llegar con confianza ante un Dios que usted sabe que acaba de dejar su voluntad. Se salió de su voluntad. Usted no puede llegar y regresar y tener la misma armonía, tener la misma amistad, hablar de igual manera con Dios y decirle: Señor, quiero decirte que te amo, que te sirvo. Señor, sin ti yo no pudiera vivir. ¿Cómo le puede decir eso a un Dios del que acaba de dejar su voluntad? No se puede, no hay esa comunión. Quiero terminar leyendo el versículo 3 y versículo 4. Vea lo que Abraham hizo, hermanos. Y eso es lo que todo creyente que es consciente que ha dejado la voluntad de Dios debería de hacer. Capítulo 13, versículo 3 y 4. ¿Está conmigo? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, el mismito camino que había hecho antes. Lea 12, 7 y 8 por ahí. 9. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, versículo 3 del capítulo 13 de Génesis. Y note que dice: hasta el lugar que donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí cuando antes. Abraham está regresando justito al versículo 7 y versículo 8, justo antes de salirse de la voluntad de Dios. Allí está regresando, a su tienda y a su altar. ¿Cuándo está regresando allí? Después de esa desagradable aventura en Egipto. Después de darse cuenta que Egipto no era como él pensaba que iba a ser. Que en lugar de comida encontró problemas. Que en lugar de bendiciones arriesgó su vida y a su esposa. Entonces volvió, versículo 3, y volvió hasta el lugar donde había estado antes su tienda, antes de Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y note qué hizo cuando regresó. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque regresó a la comunión con Dios. Regresó a la voluntad de Dios. Regresó a donde tenía paz en su corazón. Oh, qué alivio regresar a la voluntad de Dios. Pero qué angustias pasé en Egipto. Por poco, mire lo que iba a pasar con mi esposa. Gracias a Dios no pasó. Y a propósito, hermano, gracias a Dios que su esposa no durmió con Faraón. ¿Por qué? Porque aún en eso, ¿quién lo protegió? Dios. Abraham hubiera dicho: mire qué tonto fue. Mi esposa pasando la noche con Faraón y yo aquí aguantando frío solito. Y él con Faraón, ella con Faraón. ¿Y por qué? Por tus mentiras, por haberte salido de la voluntad de Dios. No tenías por qué haber arriesgado a tu esposa de esa manera. No tenías por qué haberlo hecho si te hubieras quedado en la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, no tendríamos por qué si nos quedáramos en la voluntad de Dios? Averigua esta mañana, ¿dónde estás? ¿Estás en la voluntad de Dios o estás en Egipto? Averígualo. ¿Estoy en la voluntad de Dios o ya hace días descendí a Egipto? El anhelo de todo creyente debería ser estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Dije, el anhelo de todo creyente debería ser quedarme y hacer la voluntad de Dios. Puesto de pie, hermano.
Padre, quiero agradecerte esta mañana, este tiempo en tu casa. Quiero agradecerte, Señor, tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros tome consejo de la Biblia conforme lo necesite. Que cada uno, Señor, exponga su corazón según tú hayas hablado a nosotros esta mañana. Que cada uno, Padre, tome sus propias decisiones según tú hayas hablado a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu guiando nuestros corazones a las decisiones correctas. Padre, quizá esta mañana has querido traer a algunos a la voluntad tuya porque ya días se salieron de tu voluntad. Por alguna razón, por descuido, por negligencia, por desánimo, por adversidad, por las circunstancias, por lo que sea. Alguien pudo haberse salido de tu voluntad ya hace días. Alguien, Señor, pudiera ser que no volvió al mundo y no ha regresado al mundo donde le sacaste un día, pero, Señor, se apartó de tu voluntad. Yo quiero rogarte que esta mañana, Señor, tú y él, tú y ella, tú y cada uno de nosotros, Señor, tratemos el asunto. Consideremos la situación. Y como Abraham volvió aquel día a su tienda y al altar en el que había estado antes, Señor, que esta mañana algún creyente pueda ser honesto, pueda ser decidido en levantarse y venir y volver a tu voluntad. Qué triste será, Señor, estar conscientes de que estamos fuera de tu voluntad y no dar un paso por volver a ella. Eso sería estarnos entreteniendo mucho en Egipto. Eso sería, Señor, estarnos entreteniendo mucho fuera de tu voluntad. Y un día las cosas podrían llegar más lejos, mucho más lejos. Padre, esta mañana, si hay cristianos honestos, sinceros, Padre, que reconocen que han salido de tu voluntad, ¿por qué no tomar esta mañana la decisión de regresar? En esa actitud de oración, hermano, déjeme invitarle rápidamente. ¿Usted pudiera asegurar esta mañana 100% que está en la voluntad de Dios? ¿Usted pudiera asegurar eso esta mañana 100%? Joven, señorita, adulto, ¿pudiera asegurar 100% que está en la voluntad de Dios esta mañana? Piensen. Y si no, aquí está el altar. Tenga valor, arregle las cosas con Dios, vuelva a su voluntad, vuelva a su altar que dejó hace tiempos. Pídale perdón al Señor por haberse salido de su voluntad, por haber sido a Egipto. Dice, Señor, tú sabes, yo no regresé a Ur, pero me fui a Egipto. Señor, perdóname. Quiero volver a tu voluntad. A ver, ¿quién lo haría esta mañana? Deje su lugar o levante su mano y dice, hermano Freddy, yo soy uno de ellos. Yo soy una de ellas. Dios se bendiga, hermano. Dios se bendiga. Dios se bendiga. Dios se bendiga detrás. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice, hermano, yo soy uno de ellos. Yo soy una de ellas. Yo quiero volver a la voluntad de Dios. Ore por mí, hermano. Ore por mí. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Yo voy a terminar esta mañana con una oración.
me gustaría invitarle, si usted ha levantado su mano, si el deseo de su corazón es volver esta mañana a la voluntad de Dios de la cual se salió hace algún tiempo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no sale de su lugar? Es más, si levantó su mano debería de hacerlo. Decirle: Señor, la Biblia no dice qué fue la oración de Abraham aquel día cuando regresó al altar que había dejado. No dice la Biblia la oración de él. Pero imagínense ustedes esa oración que Abraham hizo al regresar aquel día, al dejar Egipto y volver a su tienda y a su altar que había dejado. Imagínense qué habrá dicho Abraham en su oración. El dolor, el arrepentimiento con que le habrá regresado. Señor, qué pena. Arriesgué mi vida, arriesgué a mi esposa. Tuve problemas. Pero Señor, ya volví, ya estoy aquí. Perdóname. Perdóname. No quiero volver a salirme de tu voluntad. Deje su lugar, hermano. Venga al frente esta mañana. Si Dios está hablándole, si Dios le ha hablado, si usted es consciente que no está en la voluntad de Dios, ¿qué hace quedándose afuera todavía? ¿No le importa regresar a la voluntad del Señor esta mañana? ¿Quiere seguir así, afuera de la voluntad de Dios? Yo le invito esta mañana, hermano. Voy a terminar con una oración. Si usted quiere dejar su lugar o doblar su rodilla donde está, hágalo, hágalo. Padre, quiero agradecerte esta mañana. Tú eres bueno, Señor, y aún nos das la oportunidad de regresar. Aún, Señor, nos guarda de consecuencias, aún estando fuera de tu voluntad. Padre, grande es tu misericordia y tu bondad y tu paciencia y tu compasión aquel día con Abraham, que aún habiéndose salido de tu voluntad, Señor, y aún habiéndose arriesgado por su propia cuenta, Padre, aún en Egipto guardaste que Faraón durmiera con su esposa, tomara a su esposa por mujer, aún estando afuera de tu voluntad. Señor, grande es tu compasión y tu misericordia. De cuántas cosas, Señor, aún estando fuera de tu voluntad, tú nos has guardado, tú nos has protegido, a pesar de habernos salido de tu voluntad. Lo menos que un cristiano pudiera hacer, Señor, si reconoce esa gracia tuya, sería volver a la comunión contigo, sería volver a esa voluntad contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias esta mañana por darnos este tiempo para orar y hablar contigo, dejarte saber y dejarte ver nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Bendice el resto del día, guárdanos esta tarde y danos la bendición de regresar de nuevo a las 6, Señor, y estar en tu casa.